Thank you. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino por esta invitación. Gracias a Vicente y Amadeo, y gracias también al editor al Debate por invitarme a moderar este debate, y también al profesor Collier por traer su libro y sus argumentos a Madrid, a este público. Es un honor, como lector, como profesor, en nombre de mis alumnos que leen sus libros en las asignaturas. Es un honor estar aquí con usted. La primera pregunta sería, ¿por qué este libro? Este es un libro muy personal para aquellos de nosotros que han seguido su trayectoria. Vemos que usted se marchó de Sheffield, se fue a África, ha escrito sobre la democracia en África, pero ahora parece estar regresando a sus orígenes, y de hecho en este libro hay mucho sobre Sheffield, sobre sus orígenes y esta conexión que intenta establecer. La distancia entre Sheffield y Oxford es de menos de 3 horas, 143 millas, pero en estas 143 millas de distancia parece usted de alguna forma acumular todos los problemas del capitalismo. ¿Por qué este libro? ¿Por qué es un libro tan personal? ¿Qué es lo que le ha hecho escribir este libro? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Quiero agradecer al público por haber venido en una tarde tan inglesa, ¿verdad? Yo me siento en mi casa con este tiempo tan lluvioso. El libro, ¿de qué va el libro? Bueno, pues el libro habla de dos divisiones sociales que se empezaron a gestar en los años 80 del siglo pasado y cada vez se han hecho más pronunciadas en los últimos 40 años. Y esto es especialmente así en el Reino Unido, pero también en la mayor parte de economías avanzadas. Una de estas divisiones es una división espacial entre las áreas metropolitanas muy ricas como Madrid y Barcelona y las ciudades de las provincias. Y otra división que ha surgido recientemente es una división entre las personas muy bien educadas que han desarrollado habilidades sofisticadas que cada vez son más valiosas, que han dejado atrás a las personas que no tuvieron la suerte de tener esta buena educación y saben trabajar con sus manos. Y estas habilidades manuales cada vez tienen menos valor. Por tanto, hay una división espacial y una división educativa. Y interactúan, porque si eres un niño de una zona rural, pues intenta salir e irte a vivir a una metrópolis. Y esto agrava los problemas de las regiones que quedan rezagadas. Entonces, yo creo que este libro es muy oportuno, porque describe mi propia vida. Yo estoy a caballo entre estas dos divisiones que he mencionado, porque ahora vivo en la zona, en el pináculo de la prosperidad. En Oxford, el precio de la vivienda es exorbitante. Por cierto, yo compré la casa hace muchos años, pero ahora todos mis vecinos son banqueros de inversión. Pero yo no nací allí, nací en Sheffield, y Sheffield se convirtió en una ciudad desgarrada. Algunos de vosotros habréis visto una película que se llama Full Monty. Pues Full Monty fue filmada precisamente en Sheffield. Y es interesante, porque en Yorkshire la gente tiene mucho sentido del humor, pero es una zona que se está muriendo. Y han sido mis familiares que han perdido sus trabajos y que les ha ido muy mal. O sea que yo estoy, como digo, a caballo, ¿no? Con un pie
en una ciudad desgarrada y otro pie en una zona tan rica como Oxford. Pues Chaucer, por ejemplo, pues habla mucho de Sheffield. Era una ciudad muy avanzada y muy rica, pero en unos pocos años, como la industria del acero se desplazó a Corea del Sur, pues se fue al garete Sheffield. Y eso es una realidad. Y otra división, la división educativa, pues yo tuve la suerte de pues ir a la universidad y de pues forjarme una buena educación en Oxford y en otros lugares. Pero mi familia no tuvo esa suerte. Mis padres tuvieron que dejar el colegio cuando tenían 12 años. No sé si alguien en esta sala tiene padres con esta misma situación. Por tanto, yo sí tuve suerte, pero fui el único de mi familia que tuvo esa suerte. Y el libro es poco habitual porque tiene fotografías dentro y tiene esta fotografía de dos niños pequeños de 4 años. Y estos dos niños pequeños nacieron el mismo día. Uno soy yo y el otro es mi primo. Y la vida de mi primo se descarriló. De mi prima se descarriló cuando era adolescente. Su padre murió, se embarazó siendo adolescente y pues las cosas pues fueron de mal en peor. Y sus dos hijas también se embarazaron siendo adolescentes. Y esto dio lugar a una espiral cada vez más aciaga de catástrofe. Por lo tanto, pues la situación era pues muy insostenible. Entonces, pues yo he vivido y he experimentado esta división tan amarga. Y esto es lo que le da el libro un regusto de pasión y también de ira, porque yo creo que estas divisiones son evitables. No hemos hecho nada para evitarlas en los últimos 40 años y solamente se han hecho más y más profundas. Y en algún momento, pues, han producido un motín por las personas que han quedado rezagadas. Las personas con mala educación, que no han podido, pues, ir a la universidad en ciudades pues que han quedado rezagadas, se han amotinado. Ahí tenemos al Brexit, tenemos a Trump. Yo vivo parte del año en una zona muy pobre de la Francia rural y en esa ciudad, que es una ciudad también desgarrada, es uno de los epicentros de las revueltas francesas. Pero como todos los motines, esos motines no traen ninguna solución, son solamente una expresión de ira. El motín más famoso de la historia fue provocado por el hecho de que los marineros transportaban alimentos del Pacífico hacia el Reino Unido. Y el capitán del barco, pues bueno, había poca agua potable y el capitán daba prioridad a las plantas, no a los marineros. Y entonces llegó un momento que los marineros decidieron que eso era inaceptable y se amotinaron. No puedo decir que yo les culpe, ¿no? Lo que no exigían era pues terminar en una isla en el medio de la nada. Pero eso es lo que sucedió. Y quizás esto sea lo que pase como resultado del Brexit, que los británicos nos quedemos en una pequeña isla en el medio de la nada. Pero el motín no iba de eso, no fue una estrategia en contra de Bruselas para nada. Era una expresión de ira contra el desdén y pues la actitud de las clases bien educadas de las ciudades.
Hablemos de esta ira, de este enfado, porque creo que aparentemente hay un culpable que es el capitalismo, ¿no? En su libro. Pero sin ser demasiado académicos en cuanto a definiciones, si el culpable es el capitalismo, la gente habla de la economía de mercado, la gente habla de la globalización, es el capitalismo sin freno. ¿Cuál es? ¿Quién es el culpable? Bueno, pues el capitalismo, como lo conocemos, lleva existiendo 250 años. Es un fenómeno bastante reciente, si lo comparamos con la civilización humana, que tiene como 10.000 años. Y en estos 10.000 años solamente hemos encontrado un sistema que haya demostrado ser capaz de elevar el nivel de vida de forma espectacular. Y este sistema es el sistema capitalista. Nunca se descubrió otro sistema que pudiera conseguirlo. Y lo que quiero decir cuando hablo de capitalismo es una combinación de la capacidad de aprovechar las economías de escala y la especialización. Y durante estos 10.000 años, la unidad básica de producción pues nos condenaba a la pobreza. Por lo tanto, las empresas son un elemento esencial del capitalismo. Y luego la genialidad del capitalismo es que combina una cierta disciplina, es decir, la toma de decisiones está descentralizada entre empresas que están bien disciplinadas en cuanto a la competencia, pero también permite mucha colaboración entre las empresas. Por lo tanto, las empresas pueden construir redes de cooperación. Si nos fijamos en Airbus, por ejemplo, la empresa Airbus es un resultado de una cooperación enorme a lo largo de toda Europa. Colaboración a largo plazo, basada no en la competencia, sino en la confianza y la colaboración mutua. Y ha tenido muchísimo éxito Airbus. Por lo tanto, el capitalismo, las buenas características del capitalismo combinan esta descentralización de la capacidad de colaboración, disciplina de competencia, la escala y especialización. Solamente se intentó utilizar otro sistema que abordaba la escala y la especialización, que era el comunismo soviético. Podemos acusar a ese sistema de muchas cosas, pero bueno, desde luego el tema de la escala era enorme, no funcionó bien. No funcionó porque no había toma de decisiones descentralizada ni había una disciplina de competencia. Pero creo que el capitalismo es un sistema muy valioso, pero no funciona en autopiloto, en piloto automático. Periódicamente se descarrila, como un tren que se descarrila. Y en los 250 años de capitalismo se ha descarrilado realmente peligrosamente 3 veces, por lo menos 3 veces. El segundo descarrilamiento fue en los años 30, con muchísimo paro. El tercer descarrilamiento es el que vivimos ahora, ¿no? Con estas 2 divisiones que empezaron en los años 80 del siglo pasado. Podría hablar también acerca del primer descarrilamiento. El primer descarrilamiento se produjo en las ciudades industriales, donde yo nací, en el norte de Inglaterra, porque ahí esa fue la cuna del capitalismo. La primera fábrica que existió en el mundo está a 16 kilómetros de donde yo nací. Os voy a llevar a la ciudad de mayor éxito de toda Europa a mediados del siglo XIX. Se llamaba Bromtown y ahora se llama Bradford, que no está lejos de Sheffield. De hecho, uno de mis abuelos emigró de una ciudad pobre de Alemania a Bromtown. Imaginémonos esta ciudad en 1840, que es cuando se produjo este descarrilamiento del que les hablaba. Bradford era una ciudad muy productiva, pero las condiciones de vida de la gente eran muy cercanas a las del infierno. Era terrible. ¿Y por qué se derrumbaron las condiciones de vida? Bueno, porque la gente estaba hacinada en sitios muy pequeños, sin ningún tipo de infraestructura pública,
que separara, por ejemplo, el agua potable del agua del alcantarillado. Y os quiero llevar a Bradford en 1840, entonces. En 1849 Bradford era gobernada por el señor Bigg, que era propietario de casi todas las fábricas y también era muy importante porque era alcalde de la ciudad y también era el diputado de la ciudad. O sea, que era un político muy importante. Y en 1849, cuando fue alcalde, lo que sucedió fue que se produjo un brote de cólera. La gente se empezó a morir. La esperanza de vida en las ciudades del norte de Inglaterra se desplomó a 19 años de media. La gente se moría a los 19 años. Era el infierno. Y esta experiencia de ser responsable, el alcalde, este diputado, este empresario, de ser responsable de todo esto, parece haber quemado su alma, porque le transformó totalmente y se convirtió en el primer filántropo del planeta. Regaló toda su fortuna, en parte a sus empleados, que vivían en situaciones tremendas. Por lo tanto, construyó una ciudad totalmente nueva para ellos. Y ahora este barrio es patrimonio mundial de la humanidad, porque fue el primero del mundo. Y luego también reconoció sus obligaciones para con los ciudadanos. Por lo tanto, el resto de su fortuna lo dedicó a mejorar las infraestructuras de Bradford. Y la gente respondió muy bien. Los trabajadores fueron muy leales a él y la comunidad le adoraba como un héroe. Así que esa es la situación de Bradford. O sea, un empresario responsable que reconocía sus obligaciones y luego recibió pues la lealtad de sus ciudadanos y sus trabajadores. Pero si vamos un poquito más lejos, llegamos a Rochdale en 1840, la cuna del movimiento cooperativo, porque ahí había las mismas angustias. Los hogares decidieron, tenemos que hacer algo, y lo que hicieron fue construir obligaciones mutuas. Es decir, yo acepto obligaciones con respecto a ti si tú aceptas obligaciones para conmigo. Una de las cosas de las que la gente se preocupaba en Rochdale, por ejemplo, era en el tema del funeral. Voy a poder permitirme un funeral. Por tanto, el movimiento cooperativo se convirtió en la funeraria más grande de todo el país. Soluciones muy prácticas a estas nuevas angustias, propiciadas por el capitalismo. Y luego, si vamos a Halifax, también una ciudad muy cercana, Halifax produjo una cooperativa de ahorros, donde la gente podía pedir dinero prestado, la gente podía depositar dinero y se convirtió en el banco de mayor tamaño del Reino Unido. Esto era en los años 1840. Entonces vemos que había como un sentido de responsabilidad moral. Los empresarios, los políticos, la comunidad, era un sentimiento muy uniformemente distribuido como respuesta a estas nuevas ansiedades que surgían. Nuevas ansiedades, se estudió el contexto y luego se realizaron experimentos. No había ningún libro de instrucciones. Y no había ninguna utopía. El pragmatismo lo que cree es que periódicamente las cosas van a salir mal y lo único que podemos esperar es estudiar el contexto, resolverlas durante un tiempo, y esa es la naturaleza del capitalismo. Puede haber un descarrilamiento y cuando hay un descarrilamiento hay que hacer algo pragmático para resolverlo. Pero en el descarrilamiento actual la peculiaridad es que no se ha hecho nada, se ha dejado que las cosas se pudran durante 40 años. Entonces hubo una edad de oro del capitalismo del año 1840 hasta 1970, basada en la reciprocidad, las obligaciones morales. Quizás, bueno,
el capitalismo, la gente puede decir, funcionaba en Europa, pero en otras partes del mundo. Pero esto, bueno, lo podemos comentar más tarde. Pero funcionó por lo menos para los europeos durante ese periodo. Pero, ¿qué es lo que salió mal? ¿O qué es lo que ha salido mal hasta el extremo que usted ahora dice que el capitalismo ha llegado a una quiebra moral? También funcionó bien en Norteamérica durante el mismo periodo, ¿eh? Yo crecí como beneficiario, me crié como beneficiario de esta nueva estructura en la cual los ricos aceptaban obligaciones para con los pobres. Yo nací en un hospital del Servicio Nacional de Salud, 2 años después de que se creara el Servicio Nacional de Salud. Fui a un colegio público, pero muy bueno, muy pocos años después de que se hubiera fundado. Y llegué a Oxford como alumno y mi educación fue gratuita en Oxford, no tuve que pagar un duro. Por tanto, yo fui beneficiario de esta estructura de obligaciones recíprocas en la cual los ricos aceptaban unos impuestos muy gravosos, se pagaba hasta un 80%, la gente rica pagaba hasta un 80% de impuestos, pero los ricos lo aceptaban porque, habiendo pasado la guerra, había esta idea de comunidad, de hablar de nosotros. Y por lo tanto los ricos se veían como personas que aceptaban sus obligaciones. Lo que hemos visto en el pasado reciente, según las desigualdades han ido creciendo, la necesidad de apoyo se incrementó, pero las personas bien educadas de las metrópolis pues dieron su espalda a las personas más desfavorecidas. Y una expresión muy gráfica de esto es un comentarista muy conocido que escribe para el Financial Times. Escribió un artículo dando su propia opinión y una visión metropolitana del aspecto que tiene la provincia desde Londres. Y decía que es como si te pusieran grilletes para, pues, atarte a un cadáver. Pero si él hubiera dicho esto de cualquier grupo de víctimas, se hubiera quedado sin trabajo, pero justamente describió el Reino Unido, las provincias, como una sociedad que estaba como atada a un cadáver. Ya es un cadáver, ya no hay ninguna solución, ya mejor que te entierren. Y nadie reaccionó ante eso. Pero esta es una metáfora que revela un desdén tremendo hacia personas que están enfadadas y que se sienten abandonadas y con cierta justificación. Por lo tanto, es bastante triste. Aparte de esta emancipación de los ricos, de los pobres y de... si hubiera un subtítulo a su libro, sería que el futuro del capitalismo tiene que ver con la ética, ¿no? Que apunta a algo que la gente piensa que es polémico o incluso contraintuitivo, es decir, la idea de el capitalismo ético. Pero lo que usted intenta hacer en este libro es decir, bueno, el capitalismo quizás no sea ético en sí mismo, pero podría funcionar de forma ética si el Estado, las empresas y las familias trabajaran juntos para producir un capitalismo ético. ¿Cómo reúne todos estos elementos? Bueno, añadiría también las comunidades locales. Necesitamos muchos niveles de cooperación moral. Los seres humanos han evolucionado para convertirse de forma natural, para formar grupos cooperativos en los que crean relaciones de confianza. La biología evolutiva moderna ha establecido que somos mucho más prosociales ahora que cualquier otra especie. La característica distintiva del Homo sapiens es lo prosociales que somos.
y lo propensos que somos a crear sistemas de confianza mutua. Y la economía no ha interpretado esto bien, no ha interpretado correctamente la evolución. Parece creer que hemos evolucionado para simplemente convertirnos en personas vagas y avariciosas. Pero esto no es así. Hay una pequeña minoría de personas que son psicópatas, un 3% más o menos, y la economía moderna está construida en la hipótesis de que la sociedad moderna está construida solamente por psicópatas, y entonces se dedican a estudiar esas cuestiones. Y la respuesta de los teoremas económicos es que esto no es así. Pero esta visión de que los seres humanos son egoístas, vagos y avariciosos ha prevalecido en la teoría económica y en las teorías empresariales. Milton Friedman dijo que la única obligación de la firma es ganar dinero para los accionistas y los mercados actuarían en consecuencia. La compañía, la empresa en sí misma, pues una teoría empresarial que se hizo muy famosa fue que la empresa en sí era una ficción, simplemente era una estructura de contratos entre la firma y sus trabajadores, y el comportamiento de las personas de la empresa tenía que estar bien especificado. Esto es lo que tienes que hacer, estos son los incentivos que vas a recibir si lo haces bien, y este es el sistema de vigilancia para asegurarse de que lo hagas bien. En el Reino Unido y en otros países, este mismo modelo pues se hizo muy popular. Contratos, sistemas de supervisión, y también en el sector público, no solamente en el sector privado. Y esto fue una catástrofe. El Reino Unido se hace una encuesta todos los años que formula preguntas como, por ejemplo, ¿tienes suficiente autonomía en tu trabajo para hacerlo correctamente? Hace 25 años todo el mundo decía que sí. Ahora la mayor parte de gente dice que no. Ha habido una caída de un 40% en las respuestas afirmativas, porque la mayor parte de la gente está atrapada en esta estructura de contrato, incentivo y control. Lo que falta en esa ecuación es la confianza. O sea que hemos pasado de un sistema en el que las empresas eran responsables moralmente y éticamente a un sistema en la que la empresa solamente existe para maximizar los beneficios del accionista, y la empresa pues ha desaparecido como una entidad ética. Ya no hay sitio para la moral. Lo mismo ha sucedido con las familias, por lo menos en mi país, y espero que aquí en España no sea el caso. Porque lo que ha sucedido con las familias es que la idea de que las familias pueden ser responsables moralmente ha ido desapareciendo bajo el peso del individualismo. Entonces, tenemos el Estado, que se cree que es el único actor que es capaz de soportar obligaciones, y luego el Estado en sí mismo tiene una estructura de cómo hacer que la gente vaga y egoísta se comporte bien. Y esta es la estructura de incentivos y control. Y luego, en la parte de abajo, los individuos. La era en la que yo crecí y me crié, y de hecho en los años 1840 había una serie de actores moralmente responsables: las familias, las empresas, las comunidades locales y también el Estado y las personas individuales. Pero lo que ha sucedido es que las obligaciones se han ido hacia arriba, han despegado, y las familias pues han desaparecido. Todas las obligaciones las tiene el Estado y lo único que queda es el individuo. Por lo tanto, la política moderna se estructura sobre una tensión entre el Estado, que intenta cumplir con obligaciones que les sobrecargan, y los individuos que demandan libertad
con mayúsculas y con minúsculas. Y esta estructura no puede funcionar. Hemos separado, hemos desgajado las obligaciones de los derechos. La genialidad del movimiento cooperativo era que los derechos que se generaban casaban muy bien con las obligaciones que la gente asumía. Esa es la mutualidad. Las obligaciones casan con los derechos. Y ahora tenemos una ruptura. Las obligaciones se han subido y los derechos se han desplomado. Entonces, destruyendo la confianza y la mutualidad, el capitalismo amenaza a las familias, a las compañías, también a los estados. Pero ¿qué pasa con la democracia? Porque el único sitio en el que el capitalismo parece ir muy bien es en China. Y en China, pues no hay democracia. Entonces, el capitalismo necesita la democracia porque la democracia necesita el capitalismo. Esto lo sabemos, pero al capitalismo no le importa mucho que haya democracia. Puede prosperar sin democracia, como os muestra el ejemplo de China. Sí, tiene razón. Pero la tragedia es que nuestra democracia se ha polarizado en dos ideologías rivales. Ha dejado de ser movida por el pragmatismo de las ansiedades de las personas ordinarias y de intentar resolver estas ansiedades. Y este ha sido el gran fracaso. Tenemos la ideología de la derecha que dice que los mercados funcionan en piloto automático, o el capitalismo va a funcionar en piloto automático, lo único que tenemos que hacer es desregular. Eso dice la derecha. Y eso es lo que pasó a principios de los años 80. No necesitamos Estado, hay que quitar al Estado. El Estado es el problema, decía Ronald Reagan. O sea que esa es la ideología de la derecha. Y la ideología de la izquierda se convirtió en este paternalismo social. Nosotros somos los santos, los que estamos arriba, y vamos a crear una estructura de autoridad y vamos a repartir derechos para todos. Pero nosotros vamos a ser los que tengamos la verdad moral. Pero si Thatcher, Reagan y las desigualdades de la crisis financiera dieron lugar a la quiebra del capitalismo, ¿por qué? Probablemente con la única excepción de Grecia, en la que de hecho hubo un cambio procedente de la izquierda. Estas ciudades, estos trabajadores, pues descontentos, giraron hacia políticas de derecha. ¿Por qué giraron hacia la derecha? Bueno, pues porque tanto la derecha y la izquierda tradicionales simplemente, básicamente hablaban de ideología. Y la única gente que hablaba, bueno, de hecho que abordaba las nuevas angustias o ansiedades, eran los políticos populistas. Hablaban justamente acerca de las cosas correctas, de las cosas que de hecho le preocupaban a la gente de la calle. Desde luego no tenían ninguna solución, eso está claro. Lo que, pues, hablaban de las cosas correctas, luego no tenían ninguna solución. Pero lo que tenemos que hacer es que los partidos tradicionales empiecen a hablar de las preocupaciones reales de la gente de la calle y que pues aporten alguna solución. Pues quizás una actitud común, pues una actitud honesta sería pues eso, no sabemos qué hacer, pero vamos a hacer lo que haya que hacer e intentar distintos experimentos. Los políticos son muy reticentes a admitir que no tienen todas las respuestas. El pragmatismo se exige no solamente que no puedes saberlo todo, es demasiado complejo, por lo tanto hay que ser pragmático y es legítimo a veces decir, oye, hay un problema que yo no sé resolver, no sé exactamente cómo llevar empleos productivos
a todo el territorio, aunque eso sí habría que hacerlo, pero bueno, se pueden hacer experimentos, y una vez que haces algún experimento tienes que evaluar, tienes que aprender qué es lo que sí está funcionando y qué no. Nuestros políticos, primero, no les gusta admitir que no saben lo que están haciendo, y en segundo lugar, no les gusta evaluar sus experimentos. Porque una vez que hacen un experimento dicen con confianza que va a funcionar seguro y no quieren saber si realmente ha funcionado o no. Bueno, y usted plantea un compromiso muy delicado entre estas narrativas. Cuando entona estos mea culpas y dice el comercio y la globalización han ido demasiado lejos, la normativización no es suficiente, la inmigración es un asunto que tenemos que debatir, no podemos evitar este debate, aparte de un mea culpa sobre los académicos, pero hay algunas controversias y unos puntos polémicos en el libro. El que tiene que ver con la inmigración también viene sobre su libro anterior, pero ¿podría, por favor, decirnos hasta qué punto lo que dice sobre la inmigración, hasta qué punto, bueno, cómo de cerca está de lo que han dicho aquellos que han utilizado el tema de la inmigración como un argumento político? Bueno, lo que los populistas están haciendo es crear un enemigo dentro de casa. Los inmigrantes son enemigos, los inmigrantes son los culpables de todos nuestros males. Y esto es aborrecible. Pero hace falta una evaluación honesta. No hay ningún teorema en la economía que diga que todo el mundo se beneficia de la inmigración. Ninguno. Sería muy poco probable que fuera así. Entonces, veamos si algunas de las consecuencias prácticas de la libre circulación de trabajadores pues puede ser negativa. Uno de los fenómenos es que el mayor incentivo a desplazarse es que muchas veces la gente que procede de zonas de muy baja renta quiere ir a zonas de alta renta. Por ejemplo, en Rumanía, un tercio de los médicos, por ejemplo, rumanos, han abandonado su país y se han ido a vivir a países donde los médicos viven mucho mejor, como Francia y Alemania. Ahora, esto lo puedes ver desde el punto de vista de la eficiencia, y los economistas te dirán, bueno, como estos médicos ganan más en Francia de lo que ganaban más en Rumanía, pues esto es una cosa positiva y aumenta y reduce las ineficiencias, y entonces pues es algo positivo. Pero no hay en realidad un mecanismo compensatorio. Ni siquiera está claro cómo se podía compensar a una pequeña ciudad que ha perdido a todos sus médicos. Bueno, quizás con las remesas que envían los emigrantes. Bueno, sí, entonces sí podría haber algo beneficioso. Pero estoy diciendo que en ese caso acabo de mencionar los pueblecitos de Rumanía que han perdido sus médicos. Si Rumanía pierde un tercio de sus médicos y todos ellos son de zonas rurales, realmente ¿alguien pensó en eso como una consecuencia posible de lo que estábamos haciendo? Yo creo que no. Nadie pensó en eso. Nadie pensó que esa podía ser una consecuencia. Si eres un doctor rumano es fantástico. Si eres un ciudadano francés que en tu pueblo vienen más médicos, pues es fenomenal. Pero si eres una familia de Rumanía y tu hijo está enfermo y el doctor se ha marchado, pues la cosa ya no pinta tan bien. ¿Y qué vamos a decirle a esos pequeños pueblos de Rumanía? ¿Que se marchen todos? Pues eso no puede ser correcto. La respuesta no puede ser que Europa solo tiene que ver con que las regiones más pobres se vacíen. Europa tiene que ser un continente de convergencia. Convergencia entre países, convergencia entre regiones. Europa tiene que ver con ponerse a la altura
de los que están mejor, que los que estén peor se pongan a la altura de los que estén mejor. Y si nos remontamos, esto es lo que al pasado, esto es lo que Europa quería hacer al principio. Se ayudó a Portugal, se ayudó a España para que se pusieran al mismo nivel que los otros países. Y la libre circulación, de hecho, no ayuda a este proceso de ponerse al día. El ejemplo más extremo de cómo la migración en la historia moderna es la emigración de Irlanda, que empezó en los 1840 y se prolongó durante 150 años, y la población de Irlanda se redujo a la mitad hasta que empezó a subir de nivel. Y no empezó a subir de nivel por el tema de la inmigración, sino por las inversiones. O sea que este proceso es muy desestabilizador. Si nos fijamos en Grecia actualmente, también hay un éxodo masivo de los jóvenes más preparados. O sea, usted diría que no solamente es que económicamente un win-win no es necesario, sino que culturalmente usted piensa que las comunidades más diversas verían que estos vínculos de reciprocidad moral se verían debilitados. Bueno, pues realmente es importante no poner en peligro estas estructuras de obligaciones recíprocas. Esto se les da muy bien a los seres humanos, construir un sentido de comunidad que luego construya estas obligaciones recíprocas. Y la gente tiene un sentido muy fuerte de pertenencia a un sitio geográfico concreto. Hay muy poca gente que le gusta ser ciudadano del mundo, ¿verdad? La mayor parte de nosotros queremos sentirnos pertenecientes a un sitio, y si la única respuesta de la globalización es márchate de tu ciudad de origen, pues esto para mí es una pérdida. Si te fijas en Londres, por ejemplo, que es un caso extremo, Londres, con diferencia, es el lugar más productivo del Reino Unido en términos de ingresos per cápita, es de un 70% más que la media nacional en Londres. Pero si te fijas en el bienestar, los datos de bienestar, Londres es catastrófica. Presenta el nivel más bajo de bienestar de todo el país, de todo el Reino Unido. Por lo tanto, la correlación entre input e ingresos es buena, pero la relación entre ingresos y bienestar pues deja bastante que desear. Y esto nos lleva a otro tema polémico que usted plantea, y lo vemos en España. Cuando ve usted la Unión Europea como algo que no es enteramente algo amigable en términos de apoyar a las comunidades o destruir este sentido de civismo. Por un lado, alaba a Macron por su patriotismo, pero al mismo tiempo Macron habla de integración política y soberanía europea. En el caso del Reino Unido, yo diría que los trabajadores británicos tienen derechos más garantizados siendo miembros de la Unión Europea que simplemente siendo una isla flotando en el medio del Atlántico, como Singapur, si se produce el Brexit. Por lo tanto, la Unión Europea es tan poco amistosa, o realmente depende de cada caso. Bueno, la Unión Europea es un activo impresionante, tiene muchísimas cosas positivas. Yo llevé a cabo, elaboré un vídeo que se hizo viral antes del referéndum que se celebró en el Reino Unido, y hace 6 meses se escribió un artículo que también se hizo viral y tuvo más de 2 millones de personas que pedían la revocación del artículo 50. Por lo tanto, mis convicciones están bastante claras en este sentido. Pero, y como he dicho, yo soy un fan de Macron. Pero hay 2 significados potenciales. La identidad europea tiene 2 significados potenciales. Y la construcción de la identidad europea tiene 2 significados. Porque esta construcción es un complemento
o un sustituto de la identidad nacional. Y si es un complemento a la identidad nacional, es fantástico, porque lo que hace es pues animar a que los exitosos de una nación, a decir, no solamente tenéis obligaciones con los que tienen menos éxitos dentro de vuestro propio país, sino que también tenéis obligaciones con respecto a los ciudadanos de países más pobres que tienen menos éxito en Europa. Y esa es una extensión del sentido de obligación de los que tienen éxito. Y en definitiva, yo lo que quiero hacer es extender o revivir el sentido de esta obligación moral. Pero si lo que queremos decir es que Europa es un sustituto de la identidad nacional, esto para mí es potencialmente muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Claramente podemos comprender por qué. En los años 1950 podía ser útil esto cuando había muchas guerras europeas y la posibilidad de que Francia y Alemania volvieran a la guerra, pues era bastante palpable. Pero la idea de obligaciones compartidas se construyó en base a una identidad nacional compartida en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Realmente fue un activo muy valioso para las partes más desfavorecidas de la sociedad. Por lo tanto, si los metropolitanos con éxito dicen, no, yo no soy nacional, soy ciudadano europeo, ciudadano del mundo, entonces lo que está haciendo básicamente es decir, ya no tengo obligaciones para con el resto de mis compatriotas más desfavorecidos. Y claro, y también hay que tener en cuenta que los presupuestos nacionales son un 40% del PIB, mientras que el presupuesto comunitario son un 1% del PIB. Si es un sustituto de la identidad nacional, entonces los ricos se van a hacer más ricos y nada más. Antes de abrir el turno de preguntas, porque estoy seguro de que habrá preguntas del público, quiero formular otras dos preguntas. Uno es otro tema polémico de su libro que tiene que ver con las familias. Las familias. Usted habla del maternalismo social. Quizás este sea un concepto que sería interesante, en el que sería interesante ahondar. Y luego también aboga por el papel de las políticas públicas para reparar las familias. ¿No es este un tema un poco delicado? ¿Y cómo lo haría? ¿Cuál es el papel del Estado a la hora de arreglar a las familias o reparar a las familias? Bueno, pues hay un contraste importante en el libro entre el paternalismo, que es el Estado lo sabe todo y utiliza su poder para imponer un comportamiento en aquellos que están por debajo. Y el maternalismo es un sistema de apoyo, apoyando a muchas organizaciones para que asuman sus compromisos éticos en la sociedad. España, yo creo que no tiene este problema, por lo menos no hasta el punto de que lo tiene el Reino Unido. El Reino Unido realmente fue el primero en paternalismo social. Fue el primero que impuso este paternalismo social dentro de la familia. Desde que empecé a escribir el libro, trabajé con una señora llamada Hilary Cotton, que es activista social y que ha intentado ayudar a las familias desfavorecidas, pero entre los dos llegamos exactamente a la misma conclusión. Hilary Cotton hace una crítica lapidaria al paternalismo de los servicios sociales británicos. Su libro, que se llama Radical Help, tiene también una charla de 20 minutos en los TED Talks, lo podéis ver en YouTube. Tiene una charla muy interesante de 20 minutos que te explica que los servicios sociales en el Reino Unido se han organizado enteramente como
una estructura de arriba hacia abajo en la cual, bajo el nombre de salvaguardia, lo que realmente han salvaguardado es a los consejeros de las organizaciones de ser responsables por cosas que puedan funcionar mal. Les ha protegido a los dirigentes. Un 86% de las veces, los trabajadores sociales que en realidad tenían que ayudar a familias pobres, no trabajan con familias pobres, sino que se ocupan de alimentar a este sistema de control y supervisión. O sea, tienen solamente un 14% de su tiempo para trabajar con las familias. Pero es peor, porque casi todo este 14% lo dedican a conseguir datos de las familias. Los datos que necesitan para alimentar el sistema de control. Yo me ocupo y cuido a los hijos de mi sobrina, que tienen 1 y 2 años, por el tema del paternalismo social. O sea, para ser muy sincero, mi sobrina cuando estaba embarazada de los servicios sociales le dijeron, cuando estaba 5 meses, vamos a quitarte a tu hijo 10 minutos después del parto. Habrá un policía de guardia en la maternidad y se llevó a la niña. Esto estresó mucho a esta mujer embarazada. Obviamente la noticia de que le iban a quitar a su hija. Lo que ahora sabemos es que ese tipo de estrés produce daños irreversibles. Hay un nuevo estudio finlandés que ha hecho un seguimiento de 40 años de los efectos del estrés en las mujeres embarazadas, y los fetos estresados ahora ya son adultos de 40 años y sufren muchas disfunciones. Incluso antes de llegar a la fase de ser un bebé, ya antes el feto recibe este estrés. Y esto es evitable. Se puede intentar dar el apoyo necesario para fortalecer a una familia en lugar de supervisarla y fiscalizarla. La clave es que el apoyo solamente va a funcionar si hay confianza, y solamente habrá confianza si separas el apoyo o el respaldo de cualquier sistema de fiscalización. Y el sistema británico realmente está organizado en torno a la fiscalización. 70.000 niños británicos se les separa de sus familias y se les cría en hogares de acogida que tienen dos características básicas. Los padres de acogida se les paga, o sea que hay una relación financiera, y además es algo temporal. O sea que a estos niños se les cría por personas que se les paga por criarles, y además durante un tiempo. Cualquier persona que tiene un hijo sabe que esto tiene un error fundamental, este sistema. 70.000 niños británicos están en estos hogares de acogida temporales. En el año en que nosotros pudimos sacar a Alex y Stephanie de este sistema, y tuvimos suerte porque se introdujo una nueva estructura jurídica que el Estado quiere ahora erradicar, que decía que si eres pariente, pues tienes algunas ventajas, y nosotros conseguimos hacerlo. Y el año que retiramos a los 2 niños, solamente 60 niños habían sido adoptados en el país. O sea, no estoy hablando de 60.000, 60 de 70.000, solamente 60 pudieron escaparse del sistema en regímenes de adopción. Esto es paternalismo social, que es algo tremendo. En España esto no lo tenéis, no es así. Y por favor, ni se os ocurra un sistema así. Bueno, muchas de las reparaciones que usted defiende para reparar estas comunidades rotas exigen malas noticias para algunos, es decir, aumentos de impuestos. La fiscalidad, entonces, es
lo que determine todo. Bueno, la fiscalidad es una parte necesaria de la ecuación y este impuesto y la gente que paga estos impuestos van a ser los que tienen éxito en las metrópolis. Yo soy profesor de economía, he trabajado con otros profesores de economía y hemos realizado un análisis muy sofisticado que se puede expresar muy sencillamente. Pensar en todas estas personas muy productivas en las metrópolis. Vosotros o yo. Pensamos y decimos, ¿por qué somos tan productivos nosotros? La explicación natural es, bueno, porque somos súper listos y fantásticos. Y esta es parte de la explicación, pero solamente es una parte. Una razón por la cual somos tan productivos en esta metrópolis es que todos estamos congregados en una metrópolis. Todos estamos juntos en la metrópolis. Si repartimos a todas estas personas en zonas remotas, serán mucho menos productivas, pero reunirlas todas juntas, pues las hace más productivas. ¿Por qué están todas juntas en estas metrópolis? Bueno, pues porque durante cientos de años toda la nación ha invertido en la infraestructura física y jurídica que ha hecho posible a estas metrópolis y por lo tanto muchos de estos incrementos de productividad en Londres está 70% más arriba que el resto del país, en realidad pertenecen a todo el mundo. Estos éxitos pertenecen a todo el mundo, o sea que estos impuestos éticamente están justificados. O sea, las personas de las ciudades se están aprovechando de esto. Y los impuestos son una parte de esto, pero el tema está qué se hace con estos impuestos. Y la respuesta es, no solamente se transfiere el consumo. Este es un error que cometen muchas democracias sociales, pensar que lo que hay que hacer simplemente es redistribuir el consumo. Y eso no está bien. Porque la gente, nosotros no somos consumidores natos. Nosotros queremos aportar algo. Lo que hay que hacer es, pues, darle a la gente la capacidad de ser productivos. Y esto tiene dos partes. Uno es llevar empleos productivos a las comunidades. No se puede hacer con todas las pequeñas comunidades, pero podemos asegurarnos de que todas las regiones tengan una ciudad de éxito, próspera, para que la gente no se tenga que marchar de la región, para que la gente pueda estar orgullosa de su región. Y la otra mitad tiene que ver con cómo conviertes a este feto en un chaval productivo de 20 años. Ya he hablado de las fases tempranas. Para el momento en que un niño tiene 6 años, pues ya se puede predecir cómo le va a ir en el colegio a los 12 años. Por lo tanto, la fase entre los 0 y los 6 años es muy importante. Hay, aparte de la familia, otra cosa que es muy importante en el libro es la fase preescolar. No sé qué sistema tenéis en España, pero conozco el sistema en Francia, que creo que realmente es muy bueno, muy bueno. Tienen la école maternelle. Yo vivía en Francia cuando nuestro hijo tenía 2 años y medio y iba a la école maternelle. Lo que esto le enseñó es poder socializar con los demás. O sea que para cuando ya llegó al colegio, ya estaba socializado y ya estaba en condiciones de adquirir el conocimiento cognitivo. Y ahora sabemos, gracias a algunos estudios, que obtener las destrezas sociales pronto, pues te permite obtener las destrezas cognitivas más rápidamente. Eso es algo importantísimo. Si ahora vamos al otro extremo, en cuanto a qué sucede después del colegio, después de la escuela, la formación profesional, sabemos que los mejores en Europa en formación profesional son los suizos. O sea que podemos aprender del pasado. Podemos aprender de los mejores. ¿Y qué hacen los suizos? Suiza
tiene una de las mejores universidades del mundo y un 60% de los suizos pues prefieren la formación profesional, que es igualmente prestigiosa. Son cursos de 3 o 4 años. Incluso puedes ser director de banco si vas a formación profesional. Por tanto, no hay un estigma social para aquellos que hacen formación profesional. Y es muy caro porque hay que pagar, hay que pagar la formación profesional. Es muy cara. La mitad del coste lo pagan las empresas. La mitad del coste. Y como las empresas pagan tanto dinero, pues se meten en la cocina de la formación. Y este es el secreto vital de la formación profesional. Las empresas tienen que estar muy implicadas para que la formación dé lugar a un empleo productivo.